Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión. En Los Originales Bíblicos y usted. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8, versículo 9 y versículo 10. Ya hemos pasado por esta palabra engaño, que desde el griego significa despojo, exposición de los enemigos mutilados en un desfile de victoria de un ejército ganador. Y hemos visto cómo la palabra filosofía y también sutileza son dos elementos que se incorporan para hacer nula la cruz de Cristo, el estar completos en él, y para agregar otras cuestiones que lo hacen sentir a uno manejable, incompleto. Hoy vamos a detenernos sobre tradiciones y rudimentos. En controles, Laura Astrada. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Solo bastaría un momento. Solo bastaría tu mirada sobre mí. Aunque corto el tiempo, yo sería tan feliz. Solo bastaría tu sonrisa. Amarte, Señor, sin medidas. Deseo servirte y adorarte sin cesar. Anhelo verte y en tus brazos descansar. No hay lugar fuera de ti. No hay amor sin tu calor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Segunda parte de este versículo es la que vamos a considerar para referirnos a tradiciones y rudimentos del mundo. Hay 4 elementos que aparecen aquí para escapar. El apóstol tiene una advertencia. Mira que nadie los engañe con filosofías, 1,
huecas sutilezas, 2, tradición de los hombres, 3, rudimentos del mundo, 4. Cada una de estas 4 cosas no son según Cristo, dijo el apóstol Pablo. Y la advertencia de nadie os engañe es la advertencia según el griego para la palabra engaño que figura aquí. Tiene que ver con la exposición de despojo de guerra. Antiguamente, los ejércitos victoriosos celebraban su victoria, haciendo pasar a los cautivos por las calles de la ciudad. Era un desfile de vergüenza para el ejército derrotado. Ellos aparecerían allí mutilados, tajeados, heridos, maltrechos y con una humillación tremenda que terminaría en una dura esclavitud. El apóstol Pablo dice: esto no es la manera en que Dios ha pensado que funcione para ustedes y que funcionen las cosas. El Señor los ha hecho a ustedes completos. Están completos en Él. Y esto es lo que hemos leído en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No hay algo que necesitemos completar. No hay algo que necesitemos hacer. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo y estamos completos. La manipulación siempre va a existir. Y estas dos corrientes que aparecieron para manipular la fe de los colosenses eran, en primer lugar, los gnósticos y en segundo lugar, los judaizantes, o los que querían llevar a una práctica del antiguo pacto para aquellos que habían entrado al nuevo pacto. La iglesia de Colosas es una iglesia gentil. Tiene algunos integrantes judíos y algunos de entre estos judíos quieren imponer una carga sobre los creyentes porque sostienen que no es tan fácil esto como de la gracia. ¿Qué es esto de recibir por medio de un regalo inmerecido la salvación? Y que solamente si nos arrepentimos y ponemos fe en Jesús, ya está todo hecho. ¿Cómo es esto? Bueno, este era el gran problema de estos religiosos y legalistas. Parecía demasiado fácil, la gracia. Pero eso es la gracia. No es demasiado fácil. Usted tiene que entregarse a Jesús. Y como hemos visto en los programas anteriores, usted recibe a un huésped para atenderlo de por vida. Usted cede su voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Usted coloca toda su fe en el Hijo de Dios una vez y para siempre. Pero debe sostener esa fe todos los días. Debe encontrarse usted en Cristo. Así que, si bien es cierto que la gracia es un regalo inmerecido de Dios, es un regalo que nosotros no podemos descuidar ni desatender. Hemos visto que el primer engaño de ellos era por medio de las filosofías. No es necesariamente esa filosofía pagana. En este contexto, Pablo habla de reglamentos judaicos. En el tiempo del apóstol Pablo, hay un sistema de pensamiento y una disciplina moral que se llamaba una filosofía. Estaba entre los judíos la escuela de los fariseos, la de los saduceos, la de los esenios y los ascéticos. La filosofía literalmente es conocimiento o el amor al conocimiento, pero no era el conocimiento de Dios, era un pensamiento o una conducta humana. Y esto lleva a la ruina. El hombre no es señor de su camino. El hombre no camina por sí mismo y no puede por sí mismo ordenar sus pasos. Esto es importante. La filosofía humana cree que la salvación uno la puede efectuar por medios propios. La gracia y el Evangelio
dicen que la salvación solamente se obtiene por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Hemos visto filosofía, y no hay filosofía humana que conduzca a la salvación, porque no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Todo ya lo ha hecho Cristo. Lo que sí debemos hacer es conservarnos en la fe y estar seguros de que estamos en Cristo. Pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con este reemplazo de huecas y vanas sutilezas. Ya volvemos con más. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nadie os engañe, o en otras palabras, no permitan que nadie los exponga a ustedes como despojos, como alguien que está incompleto. No permitan la manipulación
y no permitan que alguien les digan que ustedes necesitan hacer algo más. Nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Filosofías, recién terminamos el comentario, haciendo un repaso de lo que vimos ayer, tiene que ver con esto de las costumbres, los métodos, las enseñanzas judaicas transmitidas por medio de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, etc. Pero también dice, nadie os engañe por medio de vanas o huecas sutilezas. Y vamos a explorar el término sutileza. Sutileza es algo que se refiere a finura. Sutileza es sutilidad. Sutileza es tenuidad. Es agudeza, perspicacia, ingenio. Hay varios términos que se ajustan a este término de lo sutil. Acuidad, argucia, astucia, celada, gracilidad, malicia. ¿Qué significaba este término acá en la Escritura? Bueno, para el apóstol Pablo, huecas sutilezas es engaños sutiles o engaños que no llevan a ningún provecho. Engaños vacíos. ¿En qué manera? Bueno, había una falsa impresión o un falso propósito de la fe. Por apariencia, afirmación o influencia, trataban de llevar a los creyentes a unos deseos engañosos. Los excitaban para alcanzar algo que, aunque no era por medio de la fuerza, por medio de el atropello, por imposición o opresión, pero les dejaban caer metas y propósitos que no llevaban a ninguna parte. Es el mismo término para cuando se refiere a los deseos engañosos que tienen las riquezas. Y hemos dicho, es la manera sutil de trabajar en la mente de los creyentes para hacerlos salir del propósito real que tienen en sus vidas, de colocar otros propósitos, otras metas que no coinciden con el propósito de Dios. Los creyentes de Colosa estaban siendo engañados en estas dos cosas: filosofías, es decir, enseñanzas de los religiosos, y engaños que los colocaban en propósitos inalcanzables o propósitos que no tenían ningún provecho en sí. Ahora, también se los anima a cuidarse de las tradiciones de los hombres y de los rudimentos del mundo. ¿Cuál es el término para tradición en el griego? ¿Qué significa en verdad? ¿Y qué significa rudimentos? Bueno, lo vamos a ver después de nuestra pausa. Hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Oh Lord, we cry out, we've been lost. We need your mercy, oh God. We repent for our sin, and we turn to you again. Oh Lord, we cry out, we've been lost. Change our heart to yours, oh God. We repent for our ways, and we turn to you again.
and we turn to you. Oh God, we cry out for your mercy. Oh God, we cry out for your grace. Oh God, we cry out, set us free. Oh God, we cry out once again. Oh Lord, we cry out, we've been lost. We need your mercies, oh God. We repent for our sins, and we turn to you again. Let's lift it up, and we turn to you, Lord. Oh God, we cry out for your mercy. Oh God, we cry out for your grace. Oh God, we cry out, set us free. Oh God, we cry out once again. We lift our voices. Oh God, we cry. Come on, come on. We cry out. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay algo que el apóstol está advirtiendo a los creyentes. Nadie los puede exponer como incompletos. Nadie debe atreverse a exponerlos como los expondría un ejército que los acaba de derrotar, mutilados, lastimados, heridos, sin fuerza. Nadie podría presentar a la iglesia de esta manera. Y asegura en el versículo 10, estáis completos en él. Y este término es, estáis con la frente en alta, tenéis todo lo que debes tener. ¿Qué significan tradiciones de los hombres? La Biblia presenta el plan divino para la salvación del hombre. Pero lastimosamente los hombres tienen sus propios planes para salvar, planes originados por los hombres y transmitidos de hombres a hombres. Y este es el pensamiento del apóstol Pablo. Vamos a el término tradición desde el griego. Es el término paradosis. Paradosis significa transmisión abajo o transmisión adelante o simplemente transmitir. Entregar, dejar a la próxima persona o a la persona que está adelante algo. Esto es lo que denota tradición. Las enseñanzas de los rabinos
las interpretaciones de la ley, la tradición que seguían especialmente dentro de las sectas judaicas en el tiempo del Señor y de Pablo, como eran los escribas y también los fariseos. Seguían las tradiciones, aquellas cosas que habían sido transmitidas, enseñanzas que habían sido legadas. Pero, a ver, nada de esto podía anular el nuevo plan de salvación por medio del Señor Jesucristo. Y Pablo dice que estas quedan virtualmente anuladas. Vemos algunos pasajes que nos colocan en esta palabra tradición. Mateo, capítulo 15, versículo 3, versículo 6, versículo 2 inclusive. Mateo capítulo 15, leemos así, el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esto lo decían los escribas y los fariseos al Señor. Se habían unido, aunque tenían pensamientos encontrados, pero se habían unido en este punto. Los dos defendían la tradición de los ancianos. ¿Y cuál era la tradición? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen el pan? Versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y por último, versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La tradición es aquello que acompaña habitualmente al religioso. Hacemos cosas por tradición, simplemente, porque se ven bien, lucen bien, o simplemente porque siempre se han hecho así. Por ejemplo, utilizamos traje y corbata. ¿Y por qué debe hacerse eso? Y porque simplemente siempre se ha hecho así. Vengo de una tradición religiosa, evangélica, donde usted, aunque tuviera 6 o 7 años, debía utilizar un traje y una corbata. Era la manera de presentarse a la iglesia. Algunos éramos muy pobres y no podíamos conseguir esto, pero era la tradición y quedaba bien. En alguna parte de la Escritura dice que uno debe presentarse así, no en ninguna parte, pero era la tradición y quedaba bien, y lo habían enseñado así y debían guardarse así. Los fariseos y los escribas vinieron a cuestionar el procedimiento del lavamiento de manos del Señor y de los discípulos, porque simplemente era la tradición. Ahora, ¿en qué diferían? ¿Acaso el Señor no se lavaba las manos? ¿Acaso los discípulos no se lavaban las manos para tomar alimentos? Sí, ellos lo hacían, pero no lo hacían de acuerdo a la tradición. ¿Y cómo era la tradición? Bueno, tenían que poner las manos en alto y tenían que dejarse caer agua viva o agua de manantial, la que ellos consideraban agua pura, que corriera desde las puntas de los dedos hacia el codo. Para que usted tenga una idea gráfica, es la manera en que se lavan las manos los cirujanos. Esta era la tradición de los ancianos para el lavamiento de agua. Si usted se lavaba las manos hasta las muñecas, estaba impuro para ellos. No había hecho el ritual. Eran minuciosos en detalles que no tenían trascendencia. Bien, el apóstol dice aquí que debemos cuidarnos de aquellos que nos exponen y nos avergüenzan porque nos están colocando tradiciones humanas. Porque simplemente queda bien, porque debe hacerse o porque siempre se ha hecho así. Anulaban la gracia de Cristo por aquellas cosas que siempre se habían hecho. En realidad nunca se habían preguntado
la importancia de lavar 30 centímetros más o 30 centímetros menos su antebrazo, que espiritualmente transmitía eso. Sin duda, absolutamente nada. Pero ellos enseñaban que esto no podía violarse. ¿Cómo iban a quedar atrás todas esas enseñanzas de sus antepasados, de sus ancianos? Simplemente no podía ser. La enseñanza apostólica o la instrucción emplea también este término para tradiciones, pero es bien diferente. Algo es instrucción o enseñanza neotestamentaria que está dentro de la gracia que ha sido recibido en Cristo y por medio de Cristo, y para enseñarnos una conducta apropiada como hijos de Dios y como cristianos. Y otra cosa es la tradición, que viene a pelear contra esa gracia, que viene a enfrentar, a oponerse a esa gracia. ¿Cómo es que es tan sencillo esto de la gracia? No. Ustedes tienen que incorporar la tradición de los ancianos. Y esto era lo que al parecer los hacía incompetentes a los de Colosas. Cuidado con aquellos que vienen a imponer tradiciones que nos alejan de la gracia, de la cruz de Cristo, de la suficiencia de la sangre de Cristo, que insinúan que eso está bien, pero que solamente es el comienzo y hay algo más que hacer, y nos imponen cargas que ni ellos mismos las pueden llevar. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Way
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿A qué se refiere el término rudimentos del mundo? La cuarta cosa es de la que nos tenemos que cuidar. Estoy keion es el término en griego. Es uno de una hilera o serie. Es decir, una de las cosas con las que comienza algo o parte de una cosa. Eso quiere decir rudimento. Se habla acerca de los rudimentos del mundo, es decir, lo relativo a la forma en que los hombres piensan o lo relativo a la forma en que los hombres hacen o piensan o hacen determinado asunto. Esto es el rudimento, parte del mundo que no tiene que ver con salvación, que no tiene que ver con el cielo, que no tiene que ver con lo espiritual. El apóstol Pablo está llamando a tener en cuenta los rudimentos del mundo, conforme a esos principios elementales que sostiene el mundo de cómo deben pensarse las cosas, y no según Cristo. Los rudimentos son el abecedario de la filosofía o de la religión judaica también, en este contexto, o la filosofía o la religión gentil. Los herejes presentaban unas serie de cosas o rudimentos como algo que se veía superior al evangelio. Rudimentos del mundo. Algo que había sido pensado desde antes, o la manera en que ellos habían pensado las cosas desde antes, o desde el pensamiento del hombre y no según Cristo. A ver, nos detengamos sobre este último concepto para aclararlo bien y hacemos el cierre. Rudimentos del mundo básicamente significa algo que no está en los planes de Dios, que ha venido como ocurrencia invención humana. La manera en que como humanos pretendemos acercarnos a Dios. El apóstol apuntó aquí a 4 cosas de las que debemos tener un sumo cuidado. Uno de ellos es filosofías, es decir, enseñanzas religiosas, sociales de la época. Huecas sutilezas, es decir, engaños que no nos llevan a ningún lado, sueños, propósitos que son inalcanzables. Tradición de los hombres, es decir, aquello transmitido generacionalmente y que impone una carga religiosa, no necesariamente tiene un sentido espiritual. Y por último, rudimentos del mundo, es decir, a la forma en que los hombres sostienen que debe ser y no la forma según Dios. Nadie los lleve a estas 4 cosas engañados, o de otra manera, nadie los pretenda confundir o hacer sentir incompleto con estas 4 cosas. La religiosidad, los sueños, los propósitos o las visiones sin sentido, las tradiciones o simplemente las formas de hacer desde los antepasados, o, por último, los pensamientos o las maneras humanas. En controles estuvo Laura Estrada, mi nombre es Rubén Herrera. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. En medio de serafines, Jesús, tú que eres aclamado por ángeles,
sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.